Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Recuerden que en este espacio estamos estudiando el griego de la Biblia, el griego koine. En la lección anterior nosotros observamos los pronombres, la primera parte de los pronombres. Esa fue en la lección 6, que están divididas en dos partes, en los pronombres. Entonces pudimos estudiar los pronombres personales, ¿sí? El pronombre de primera persona, segunda persona, tercera persona. Recuerden, primera persona, segunda persona, tercera persona. Pudimos ver los pronombres recíprocos y reflexivos y también los demostrativos. Los demostrativos son aquellos que señalan lo cercano o lo lejano. Esto cercano, eso lejano, o aquel o aquello. Podemos observar, si quieren ver esta lección, lo pueden ir a hacer, está ahí en los videos, en la lista de reproducción también de la clase de griego. Y también voy a tratar de por aquí o donde sea que aparezca la tarjetita que los va a llevar para que le den clic ahí y los lleve a esa lección. Y también en la caja de comentarios voy a tratar de poner el link de la lección para aquellos que quieran estudiar la lección 6, los pronombres desde la primera parte, que es muy importante, sobre todo lo que son los pronombres personales y los pronombres demostrativos, que aparecen mucho en el Nuevo Testamento. Así que hoy comenzamos con lo que es la lección, la parte 2, y vamos a hablar de los pronombres relativos. Los pronombres relativos se usan para indicar una cláusula subordinada que califica a alguien o a algo. En la oración, el español es un idioma que me gusta, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. El español es un idioma que me gusta. La palabra que inicia una cláusula que nos explica algo del idioma español. Me fascina, ¿sí? Me gusta o me fascina. También es importante notar que el verbo principal de la oración nunca va a estar en la cláusula subordinada. El ejemplo es el verbo. Aquí en la oración, el español es el verbo principal. Mientras que fascina o me gusta es un verbo subordinado que está calificando a la palabra idioma. Aquí un poquito de griego. Entonces, esta es la tabla en donde aparece la declinación en masculino, neutro y femenino de esos pronombres, de los pronombres relativos. Se traduce en masculino que, quien, el, cual, cuyo. En neutro es que, lo cual, cuyo. En femenino, que, quien, la, cual, cuya. Nominativo, tanto en el singular, plural, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, en ese orden. Y voy diciéndoles mientras ustedes también pueden observar en la pantalla. Entonces tenemos el hos, el hu, ho, hon. Plural, hoi, hon, hois, hus. Pero noten que a diferencia de lo que es los artículos definidos y todo eso, para que lo tengan en cuenta, este tiene tanto el espíritu rudo como el acento, tiene una tildecita, un acento para distinguirlo de lo que son los artículos. Por eso en masculino entonces es hos, hu, ho, hon, hoi, hon, hois, hus. Pero neutral entonces es ho, que se parece mucho al artículo definido de nominativo. ¿Se acuerdan? El ho, hólogos. Pero por eso se le pone la tildecita para hacerlo como el acento, para ¿sí? Diferenciarlo. Entonces sería ho, hu, ho, ho. Ja, hon, hois, ja. Y en el femenino, perdón, sería je, jes, je, gen, jai, hon, jais, has. Ahí está la declinación de este pronombre relativo. Notemos que cada pronombre relativo lleva un espíritu rudo y un acento. Esto es importante porque varias formas se parecen a otras palabras. Por ejemplo, ge es el pronombre relativo nominativo femenino singular y ge es el artículo nominativo femenino singular. Ven que se parecen, pero por eso se le pone ahí la tildecita. Y luego, con esta eta, que sería e, porque tiene un espíritu suave y tiene la tilde, el acento. Esta e es la partícula que quiere decir o que quiere decir que. Es una partícula. Por lo tanto, vemos que hay tres etas que tienen
funciones diferentes dependiendo de lo que son sus espíritus y sus acentos. Es importante entender que el pronombre relativo nunca hace preguntas. ¿Quién, qué y cuál? No es para hacer preguntas. El pronombre relativo no es para eso. Para eso están los pronombres interrogativos, no los relativos. El caso de los pronombres relativos es determinado por su papel en la cláusula determinada, mientras su género y número son determinados por su antecedente. Ahora tenemos la siguiente frase, la siguiente oración. Hologos hon akuote uk estin hemos o hemos. Y se traduce: la palabra que escucháis no es mía. La palabra hologos que escucháis es honakuete, uk es no, estin es el verbo conector que es el es, y hemos es mía, pronombre personal genitivo, no es mía. El pronombre relativo hon es masculino del singular porque está calificando a hologos. Lo califica, por eso, y es que, o sea, el hologos, la palabra, el mensaje que ustedes escuchan o que escucháis, está calificando a logos, que también es masculino del singular, pero no está en el caso nominativo como logos. Recuerda que hologos, este es nominativo porque hon no es el sujeto de la cláusula. Gramaticalmente hon es acusativo porque es el objeto directo del verbo akuote, escucháis o escuchan. Puede pensarse así: ¿qué es lo que escucháis? Es decir, hologos es el sujeto, la palabra es el sujeto. Hon akuete está, aunque está modificando logos, en realidad está conectando akuete uk estinemos. Eso, al conectarlo, por eso se pone en acusativo, porque es el objeto directo de esta oración. Este pronombre relativo es el objeto directo, por eso es acusativo. Espero que esto quede claro, espero que no se enrede la explicación. Repito, hologos es el nominativo, hon es masculino, es un pronombre relativo masculino del singular porque viene calificando a hologos, que es masculino. Entonces toma el género de su antecedente, que es hologos, ¿sí? Y es singular también porque está diciendo hologos hon. Sin embargo, no es nominativo, es acusativo porque es el objeto directo, es el acusativo. Hologos hon, la palabra que, y entonces ahora viene el resto de la oración. Que ustedes escuchan no es mía. Por lo tanto, este hologón es acusativo, no nominativo, porque viene precedido o antecedido de hologos, pero es el objeto directo para toda esta oración. Volvemos al ejemplo. Hologos hon akuete uk estinemos. La palabra que escucháis no es mía. Escucháis hon y este hon están modificando la palabra. Dicho de otra forma, escucháis la palabra. O sea, ustedes escuchan la palabra, están escuchando la palabra. A veces es útil quitar la cláusula subordinada para entender la oración. La oración principal es: la palabra no es mía. Esta es la oración principal: la palabra no es mía. Luego hay otra frase que está modificando la palabra. Es la palabra que escucháis. Puede pensar que esta frase que escucháis es como un adjetivo. Es decir, hologos, la palabra, no es mía, es la oración principal. ¿Sí? Hologos uk estinemos. Eso sería: la palabra no es mía. Luego se introduce el hon akuete. El hon akuete, que sería que escucháis, viene a ser como un complemento de esta oración para darle más sentido. La palabra que escucháis, como dice la explicación, viene siendo como un adjetivo para calificar el resto de la oración, para darle más entendimiento. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo con la frase: la palabra mentirosa no es mía. La oración principal es: la palabra no es mía. Luego hay un adjetivo modificando la palabra. Es la palabra mentirosa. Así que la palabra
mentirosa, no es mía, mentirosa, está calificando la palabra por obvias razones. Él está diciendo que esa palabra es mentirosa. A veces el pronombre relativo puede tomar una función no solamente en la cláusula subordinada, sino en la oración también. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, Hos uk estin ek tuteu uk akue, quien no es de Dios no escucha. Esa sería la traducción. Hos es quien. Entonces aquí está haciendo parte como si fuera el sujeto de la oración. Quien no es de Dios no escucha. Bueno, aquí tenemos el pronombre relativo hos, tenemos la negación uk, tenemos el verbo estin, o que es un verbo conector, le llaman así. Tenemos ek, que se traduce de, y tenemos tuteu, que bien es Dios en genitivo, y es genitivo, eso cuando lleguemos a las preposiciones lo vamos a ver, pero es genitivo, tuteu es genitivo, primero porque pues está hablando de que este sujeto no pertenece a Dios, ¿verdad? Que no es de Dios. Y vuelve el uk akue, que no escucha. También este ek, por lo general, funciona, esta preposición funciona con los genitivos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa lección. Hos uk estin ek tuteu uk akue, quien no es de Dios no escucha. En este ejemplo anterior, hos es el sujeto, lo que les venía explicando de la cláusula subordinada. Entonces es nominativo porque es el sujeto, pero también es el sujeto de la oración en general. Realmente en la mente del autor, toda la cláusula es el sujeto de la oración. Si nos preguntamos, ¿quién no escucha? No es simplemente quién, sino quién no es de Dios. Es decir, hos uk estin ek tuteu. Todo esto viene a ser el sujeto. Quien no escucha, ¿sí? Quien no es de Dios, no escucha, no es solo una persona o se refiere a muchas, sino que se está refiriendo específicamente a aquel que no escucha la palabra, entonces no es de Dios. O sea, así es como funcionan entonces los pronombres relativos, que sirven muchas veces como sujeto. Luego vamos a hablar del artículo como pronombre. Saben que el artículo definido muchas veces suena como pronombre, funciona como pronombre. Por ejemplo, en esta oración. Ho de legei autois. Pero él les dice. Entonces aquí tenemos que ho es el artículo definido. Tenemos legei, que es él habla, él dice. Autois es ellos, a ellos, porque es un plural, es un dativo plural. Entonces sería autois y es el pronombre de tercera persona. Entonces, al hacer el pronombre de tercera persona, que sería a ellos, en español nosotros sería muy redundante traducirlo como pero él les dice a ellos. Entonces nosotros evitamos y en español diríamos pero él les dice tal cosa. Hay ocasiones en las que el artículo funciona como un pronombre. Cuando un artículo está solo, sin un sustantivo, probablemente está funcionando como un pronombre. Ahora hablemos de pronombres indefinidos. Ahora el pronombre indefinido tis y ti. El pronombre indefinido tis, ti se usa para presentar a un miembro de una clase sin identificación. Se usa tanto de forma sustantiva, como pronombre verdadero, como de adjetivo. Se puede traducir cualquiera a alguien, cierto, o simplemente como un o una. Ese es el pronombre indefinido, tis, 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 ti. Por ejemplo, si deseamos hablar de un discípulo de Jesús sin hacer referencia a su identidad, escribiríamos tis matetes, que se traduce un discípulo, que no se sabe quién es. Por eso es indefinido, no se sabe quién es. Este pronombre indefinido provee un medio de referencia general. Ahora, vamos a verlo como uso sustantivo. En inglés se usa la palabra que al traducirla en español sería sustantival, un uso sustantival, pero esta palabra no aparece en español, no existe en español. En español usamos sustantivado, entonces sería como uso sustantivado. Eitis telei o piso mu el ten aparnesasto e autón. Y esto se traduce
si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Euton, eso lo vimos hace poco, de los recíprocos, del video anterior más bien, es el pronombre recíproco o reflexivo. Entonces, euton es a sí mismo, aparnesasto es niéguese, ¿verdad? Luego tenemos tis es el sí, tis es alguien, que es el pronombre indefinido, alguien, o sea, no está hablando de nadie en específico. Telei, o piso, mu, el tein, es venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. Así es como funciona el tis. Eso es Mateo 16:24. Ahora veamos este otro ejemplo. Ean tis fage ek tutu o tutu tu artu sesei eiston aiona. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. ¿Sí? Esto es en Juan 6:51. Vemos que aquí está el tis, que se traduce como alguien. Ean tis, si alguien. Fage, come, eso es de comer. Ek, de. Tu, artu. Recuerden que tu es este, de cercano, pronombre de cercano, de demostrativo de cercano. Tu, artu, es de artón, que vendría a ser del pan, pero sí, de este pan. Luego sesei vivirá eiston aiona, para siempre o en la eternidad, porque aiona viene de aionos, que es para siempre. Como adjetivo, ahora funciona diferente. Ahora vamos a ver qué es como adjetivo. En este ejemplo, omikos tis aneste ekpeirason auton. Aquí está funcionando como adjetivo, se traduce: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. También se puede traducir como un abogado de la ley, un intérprete de la ley, un experto en la ley. Entonces aquí funciona como un adjetivo porque está dándole como un sentido al intérprete. Es un intérprete o un abogado de la ley. Eso está en Lucas 10:25. Luego está este otro ejemplo. Eitis, ya sabemos que ei es sí. Eitis paraclesis en Cristo. Si hay algún consuelo en Cristo, algún consuelo, se usa como adjetivo también. Si hay algún consuelo en Cristo, en que a veces se traduce como alguien, como algo, pero también puede ser como puede ser como algún. Así que nosotros leemos y podemos dar ya la traducción. Esto está en Filipenses 2:1. Y así es como se declina el pronombre tis o tis, indefinido, tis, ti. Tenemos que masculino, femenino y luego tenemos en neutral. Masculino y femenino es igual. Sería tis, que significa alguien, tinos de alguien, tini para alguien, tina, alguien. Luego tenemos en el plural tines algunos o algunas, tinón de algunos o algunas, tisi para algunos o para algunas, tinas algunos, algunas. En el neutral tenemos ti, algo, tinos de algo, tini para algo, ti, algo. Tenemos tina, algunas cosas, tinón de algunas cosas, tisi para algunas cosas, tina, algunas cosas. Ahora vamos a hablar de los pronombres interrogativos. El pronombre interrogativo, tis o ti. Un pronombre interrogativo hace una pregunta. El pronombre interrogativo más común es tis, ti. Ocurre más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Este pronombre típicamente identifica el quién o el qué de la pregunta. El quién o el qué. Tis es usado para introducir preguntas dependientes e independientes. Por lo tanto, puede usarse sustantiva o adjetivalmente. El neutro puede ser usado también como adverbio. En la mayoría de los casos, tis trata de identificar a la persona en el contexto de la pregunta. Por ejemplo, tenemos tina, melegusin, hoi, antropoi, einai. Esto se traduciría: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O que sí, que soy yo, Marcos 8:27. Tenemos que tina, ven que tiene el acento en la pregunta. ¿Quién? Melegusin, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hoi, antropoi, los hombres, einai. Y termina
en signo de interrogación, que es el punto y coma de nosotros. Este es un ejemplo del uso sustantivo, el cual o sustantivado, el cual es el más común del pronombre interrogativo. Otro ejemplo. Prosale luz gar dielextesan ente hodou tis meison. Porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Esto es Marcos 9:34. Se estaban preguntando quién, ¿verdad?, iba a ser el mayor. Este es un ejemplo del pronombre interrogativo usado en una pregunta indirecta. Vamos a ver otro ejemplo. Tina miston ejete. ¿Qué recompensa tendréis? Ejete viene del verbo eco o ejo, que es tener o yo tengo. Mateo 5:46. Tina miston ejete. ¿Qué recompensa tendréis? Esta es una ilustración del uso adjetival del pronombre interrogativo. Otro ejemplo. Etambetesan japantes hoste sosetein pros autus legontas ti estin tuto didaje kaine, que se traduce: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina? Marcos 1:27. Allí podemos entonces ver que todos se asombraron de tal manera que discutían diciendo, ¿qué es esto? Aquí está la pregunta, ¿qué es esto? El ti estin tuto, ¿qué es esto? Y aquí el signo de pregunta. Y responden, didaje kaine, una nueva doctrina. Kaine de kainos, que es nuevo, y didaje de doctrina o enseñanza. Este es un ejemplo de una pregunta categórica que sería, ¿qué clase de cosa es esta? Una nueva doctrina. Pues se está preguntando una nueva doctrina. Vamos a ver otro ejemplo ahora sí de aquí. A ti estecate emblem pontes eiston uranon. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Es la pregunta que se hace. Este es un ejemplo del uso adverbial del pronombre interrogativo ti. ¿Por qué estáis mirando? Porque ustedes están mirando al cielo, o sea, algo más adverbial. Nota, se debe tener cuidado de no confundir el pronombre indefinido tis, ti con el pronombre interrogativo tis, ti. Para poder distinguirlos, el pronombre interrogativo tis, ti lleva el acento en la iota, ya una tilde en la iota. Así es como cuando nosotros entonces estamos leyendo en griego y nos encontramos con esta expresión o esta frase ti estecate emblepontes eiston uranon. Cuando yo veo este ti aquí, ya sé que esto es una pregunta, no es un pronombre indefinido, sino que es una pregunta porque tiene el acento, tiene la tilde. Ya sé que va a ser como un qué o un por qué. En este caso, ¿por qué estáis mirando? Porque ustedes están mirando al cielo. Vamos a ver otros ejemplos de este que funciona como pronombre, del pronombre interrogativo. Veamos esto. Tina teureis dice, ¿a quién ves? Eblepsa atina, vi a alguien. Tis ergetai, ¿quién viene? Acuei tis, alguien está escuchando. Si ustedes se fijan aquí en estos ejemplos, aparece el pronombre, el interrogativo, tina. Pero entonces en la respuesta ya no tiene el acento, por eso se traduce alguien. Tis ergetai, ¿quién viene? Ahora, acuei tis, alguien está escuchando. Este tis no tiene acento, es un pronombre indefinido, por lo tanto se traduce como alguien. Otro ejemplo. Peri tinon legeis, ¿de quién? O quién. ¿De qué, perdón? O de quién estás hablando. ¿De quién o de qué estás hablando? Sería la traducción de esta. Legeis es usted está hablando, tú estás hablando. Tinón, entonces, ¿de quién? Sería la pregunta o de qué. Ahora vamos a distinguir esto entre tis y tis, alguien y quién. El contexto normalmente lo deja muy claro y de hecho habrá un signo de interrogación si se refiere a tis. Por lo general, tis tiene signo de interrogación. Tis, alguien, no puede ser la primera palabra de una oración, mientras que tis, quien, lo es con frecuencia. Entonces, esto se entiende muy bien. El tis como pronombre indefinido
que se traduce como alguien o algo, nunca puede ser la palabra, la primera palabra en la oración. O sea, cuando nosotros vemos, no lo vamos a ver nunca como primera palabra. Mientras que el tis sí puede ser una palabra porque es interrogativo. ¿Quién o qué? Y por lo general aparece, sí, con frecuencia aparece en la primera posición y termina en punto y coma, que es el signo de interrogación en griego. Puedes aprender algunas reglas relativamente simples sobre los acentos. Por ejemplo, acento en la primera sílaba tis. ¿Quién? ¿Qué? No hay acento tis en alguien. Así que eso así lo podemos entender. Ahora veamos entonces la declinación, que es igual a la anterior del pronombre indefinido. El pronombre interrogativo es la misma. Entonces aquí tenemos tanto el masculino como femenino y en el neutral, y entonces el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular y plural. Tis, ¿quién? Tinos, ¿de quién? Tini, ¿a quién? Tina, ¿quién? Tines, ¿quiénes? Tinon, ¿de quiénes? Tisi, ¿a quiénes? Tinas, ¿quiénes? En el neutral, ti, cuál, qué, por qué. Tinos, ¿de qué o qué? Tini, al qué o a la qué. Ti, cuál, qué. Tina, cuál es qué, por qué. Tinon, de cuál es qué. Tisi, a los cuales o a las cuales. Y tina, cuál es qué. Ahora aquí les tengo unos ejemplos para traducir, unos ejercicios de traducción. Tis ergetai. ¿Cómo se traduciría eso? Ahí para que ustedes van haciendo el ejercicio conmigo, aquellos que han ido aprendiendo. Tis ergetai. ¿Quién viene? Telo arton tina. ¿Qué será eso? Quiero un poco de pan. Ah, miren. Artón, pan, tina. Uno, ¿verdad? Uno, un. Telo, yo quiero, yo deseo un poco de pan. Siguiente. Ti fileite ton cristón. ¿Saben qué es cristón? Cristo, Jesús, Cristo. Está en acusativo, a Cristo. Ti es el interrogativo, pronombre interrogativo. Fileite, ¿por qué amáis a Cristo? ¿Por qué está en plural? Cuando lleguemos a los verbos vamos a ver esto más adelante de los verbos. Cuando el verbo está en, cómo se sabe que es plural, cuando se sabe que es singular, etcétera, etcétera. Conjugación del pasado, presente y futuro. Eso lo vamos a ver después. Siguiente. Peritinon eipen. Tiene signo de interrogación y tiene tinón. ¿Acerca de qué o de quién él habló? ¿Por qué dice de quién en plural? ¿O acerca de quiénes él habló? De quiénes más bien, no de quién, sino de quiénes. Porque tinón es plural, está en genitivo plural. Peri es acerca, ¿sí? Acerca, alrededor, como de perímetro, acerca. ¿De quién? Eipen, él habló. Esto está en pasado. Pateres tines eisin poneroi. Eso se traduciría: algunos padres son débiles. Tina seteite. Tina seteite. ¿A quién estáis buscando? Luego tenemos ti proseuge. Proseuge o proseuge. Esto sería: ¿por qué estás orando en singular? ¿Por qué singular? ¿Por qué estás orando? Profetai tines calusin. Profetai tines calusin. Algunos profetas están llamando. Entonces vemos la diferencia en este tines y en este de aquí también, que no tienen tilde. Por lo tanto se traduce como alguien, algunos padres, algunos profetas. Es en plural, entonces algunos se traduce. Sigamos. Pater o pater, doxason, suto onoma. ¿Qué es pater? Padre. Doxason es de doxa, que es gloria. Su es de usted o tú. Y to onoma es el nombre. O sea, sería como tu nombre. Su es el genitivo del pronombre personal de segunda persona. Entonces, esto se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo traduzcan, porque aquí en los siguientes slides ustedes pueden ver que no tengo la traducción. En un futuro, en un próximo video, quizás respondamos esto o hago un video aparte para responder los ejercicios. Les dejo esta tarea para que traduzcan. Hemos ya prácticamente llegado al final
de la lección, de la segunda parte de la lección sobre los pronombres. Y hoy hemos visto los pronombres básicamente del demostrativo, el interrogativo, que tiene bastante por decir, entre los otros nombres, ¿sí? los demostrativos, y hemos visto algunos otros como lo son los relativos también. Así que para traducir, entonces tenemos pater doxa son sutonoma, tenemos ego ebaptisa humas judati, autos de baptisei humas en pneumati hagio. Les doy hay unas cositas. Ego, primera persona, pronombre de primera persona, que soy yo. Baptiza es el pasado, el aoristo pasado, si no estoy mal, de bautismo, de bautizar. Humas, judati. Luego tenemos el autos. Recuerden que el autos es él, tercera persona del singular, del pronombre tercera persona. De baptisei, de bautismo también. Humas en pneumati hagio. Pneumati hagio. Pneumati es de neumatos. Recuerden que hemos visto los adjetivos. Neumatos. Y entonces yo le quito el neumatos. Me quedaría neuma o neumat. Y ahí le hago las desinencias. Le pongo las desinencias para las declinaciones. Este sería como. Parece un dativo. Y hagio también es dativo. Así que este pneumati es no es un adjetivo, perdón. Es un sustantivo que está en tercera declinación. Hagio es el adjetivo y está en dativo también. Así que como este adjetivo está en dativo y eso se traduce como santo y pneumati es espíritu, pues ustedes ya sabrán que está hablando de en el Espíritu Santo. Así que ahí les dejo la tarea. La tercera sería jode eipenaute tugater. Tugater es hija. Pistis. Pistis es fe. Su es sousese. Jupage eis eirenen. Eirenen es esperanza, si no estoy mal. Luego ahí van a tener la lista de vocabulario. En autes o en kai gesoe en tu foston antropon. Aquí entonces tenemos zoe, que es vida. Tenemos vida y la vida. Y fos, que es luz. Y antropon, esto está es plural y es genitivo. Y es de los hombres. Así que ahí les doy una pequeña clavecita. Pueden seguir con el resto, con el 5, el 6, el 7, el 8. Y en el próximo video, ya terminamos con los ejercicios, los responderemos luego. En el próximo video vamos a hacer la revisión de esta tarea que hemos hecho hoy. Y luego hablaremos más sobre los adjetivos. Se vienen 2 videos o 1, porque los adjetivos tienen mucho para decir. Entonces creo que voy a dedicar un corto video a responder la tarea para aquellos que la quieran hacer. Si quieren que les responda la tarea, lo pueden ahí escribírmelo en los comentarios y vamos a hablar más sobre los adjetivos. Va a estar muy interesante la lección. Así que no siendo más, si les gustó, recuerden darle like, me gusta, suscribirse si no lo han hecho, darle clic en la campanita para que les avise, les llegue la notificación cuando subo video. Y si tienen algún comentario ahí en la caja de comentarios, por favor, déjenlo ahí, escriban ahí en el teléfono si les gustó, si no les gustó, qué más quisieran ver, que aquí estamos para glorificar es el nombre de Dios. Así que nos encontraremos en el próximo video, en la próxima lección. Hasta pronto y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.